Muy buenas tardes, mi nombre es Alen Cárcamo. En esta ocasión me toca la evaluación de la descripción de grupos musculares de cada movimiento. En esta ocasión yo elegí la natación, específicamente la técnica de crawl, en donde tendré que definir el músculo agonista, antagonista y el sinergista de un instante a otro. Bien, comenzando con la evaluación, tener en cuenta que voy a escribir primero el lado derecho del instante 1 específicamente, en donde voy a analizar la articulación del hombro, el codo, la cadera, la rodilla y el tobillo. Bien, como muestra en la imagen, podemos presenciar que el hombro derecho tiene un movimiento de flexión, ¿cierto? El agonista sería el deltoides, ayudando a flexionar el hombro. El antagonista sería el trapecio y el redondo mayor, en donde se opone a la flexión del hombro, ¿cierto? El antagonista sería, perdón, el sinergista sería el infraespinoso y el subescapular, manteniendo la posición del brazo. Siguiendo con el codo derecho, está en una posición de extensión, en donde el agonista sería el tríceps braquial, ¿cierto? Ayudando a extender el codo y a mantener la posición del brazo, y el bíceps braquial sería el antagonista. El sinergista sería el braquial y el braquial radial. Siguiendo con la cadera, está en una posición de extensión. El agonista está el glúteo mayor. El antagonista sería el ilioceos y el músculo tensor de la fascia lata. Y el sinergista sería el piriforme y el obturador interno. Siguiendo con la rodilla derecha, se puede presenciar que hay una leve flexión, siendo el cuádriceps el agonista y el antagonista el isquiotibial. El sinergista sería el pupitlio y el gastrocnemio. Siguiendo y terminando con la primer instante, el tobillo derecho está en una posición de plantiflexión, en donde el agonista sería el gastrocnemio y el sóleo, y el antagonista sería el tibial anterior y el peroneo lateral largo. Siendo el sinergista también el flexor largo y el flexor corto de los dedos. Bien, pasando al instante 2 de este mismo lado derecho, ¿cierto? El movimiento del hombro derecho sería una extensión. El agonista sería el deltoide y el redondo mayor y el trapecio. El antagonista sería el deltoide, el supraespinoso y el infraespinoso. Y el sinergista sería el subescapular y el pectoral mayor. Pasando al codo, tenemos una flexión de codo, ¿cierto? Siendo el agonista el tríceps braquial, el antagonista sería el bíceps braquial y el sinergista lo tengo como anconio. La cadera derecha estaría en una extensión. El agonista sería el glúteo mayor y el glúteo medio. El antagonista sería el ilioceos y el tensor de la fascia lata. Y el sinergista sería el piriforme y el obturador interno. Pasando a la rodilla, se puede presenciar que está en una posición de extensión, siendo el cuádriceps el agonista y el antagonista sería el isquiotibial. Y el sinergista sería el gastrocnemio. Pasando al tobillo derecho y como último segmento de este análisis, se puede ver que está en una fase de extensión, siendo el agonista el gastrocnemio y el sóleo y el antagonista el tibial anterior y el peroneo largo lateral. El sinergista sería el flexor largo de los dedos y el flexor corto también de los dedos. Bien, pasando al lado izquierdo de la persona que estamos analizando, teniendo en cuenta que ya está en una fase de empuje, ¿cierto? Podemos analizar que el hombro izquierdo está en una extensión. El agonista de esta articulación sería el deltoides, el redondo mayor y el trapecio. El antagonista sería el infraespinoso, el supraespinoso y el deltoides. El sinergista sería el subescapular y el pectoral mayor. Siguiendo con la articulación del codo izquierdo, ¿cierto? Está en un movimiento de flexión. El agonista sería el tríceps braquial, el antagonista sería el bíceps braquial y el braquial, y el sinergista sería el anconio. Siguiendo con la cadera, tenemos un movimiento de extensión. El agonista sería el glúteo mayor y el glúteo medio. El antagonista sería el ilioceos y el tensor de la fascia lata. Y el sinergista sería el piriforme y el obturador interno.
Siguiendo con el miembro inferior está la rodilla, que está en un movimiento, de extensión. El agonista sería el cuádriceps, el antagonista sería el isquiotibial y el sinergista sería el gastrocnemio. Terminando con el tobillo izquierdo, vemos que el movimiento está en una extensión. El agonista sería el gastrocnemio y el sóleo. El antagonista sería el tibial anterior, el peroneo largo lateral también. Y el sinergista sería el flexor largo de los dedos y el flexor corto también de los dedos. Bien, y para terminar, teniendo en consideración que seguimos con el lado izquierdo, ahora vamos al instante 2, en donde, al igual que el instante 1, en el lado derecho está en una fase de entrada del brazo. Bien, el hombro izquierdo estaría en una flexión, ¿cierto? El agonista sería el deltoides, el antagonista sería el trapecio y el redondo mayor. El sinergista sería el supraespinoso y el subescapular, el infraespinoso y el subescapular, y como estabilizador igual funciona el supraespinoso. Yéndonos al codo izquierdo, vemos que está en una posición de extensión. El agonista sería el tríceps braquial, el antagonista sería el bíceps braquial y el sinergista sería el braquial y el braquirradial. Siguiendo con la cadera izquierda, vemos que está en una extensión. El agonista sería el glúteo mayor, el antagonista sería el iliosoas, el músculo tensor de la fascia lata, y el sinergista sería el piriforme y el obturador interno. Vamos con la rodilla del miembro inferior. Tenemos una flexión leve como movimiento. El agonista serían los cuádriceps, el antagonista sería el isquiotibial y el sinergista sería el popliteo y gastrocnemio. Y terminando con este lado, nos toca el tobillo izquierdo. Vemos que está en una posición de plantifixión, de movimiento. El agonista sería el gastrocnemio y el sóleo. El antagonista sería el tibial anterior, el peroneo lateral largo. Y el sinergista sería el flexor largo y el flexor corto de los dedos. Y bueno, a manera de cierre, hay que tener en cuenta en qué fase de movimiento es la que está la persona con respecto a la técnica de crawl en la natación, para tener en cuenta los músculos que participan en cada movimiento de cada articulación. Bueno, ese sería el análisis de mi evaluación de los grupos musculares. Muchas gracias.